del versículo 3 al 16. A ver. Entonces dice así: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Ya encontramos todos? 5. Del versículo 13 al 16. Todos juntos, ¿listo? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor Jesús, te pedimos que en esta noche seas tú hablándonos, Señor, conforme a tu voluntad, que seas tú, Señor, llenándonos de tu palabra, de tu luz, Señor, que seas tú, Señor, llenando nuestro entendimiento, dándonos de tu sabiduría para poder adorarte, bendecirte, glorificarte de una mejor manera. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Bueno, hace 8 días de qué hablamos. ¿Quién vino hace 8 días? La hermana Dorilda vino. Sí, la hermana Dorilda vino. ¿De qué hablamos hace 8 días? No me hagan quedar más delante de la hermana Marisela. Voy a empezar a poner puntos negativos allá, aquí. Voy a poner un nombre grande acá, voy a poner hermana Doris, pero su punto. ¿De qué hablamos? Voy a ayudarles, que yo soy un pastor muy buena gente. Estamos hablando del reinado, de que Jesús es el rey sobre todos los reyes, y luego empezamos a hablar sobre su reinado, y entonces empezamos los miércoles a tocar el sermón del monte. Y hace 8 días fue la introducción. ¿Qué hablamos hace 8 días? ¿Qué hay antes de este versículo? Las 9 bienaventuradas. Ya. Con eso empezamos. Entonces, el Señor empezó en el versículo 4, el capítulo 4, perdón, a decir: el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino ya bajó. Justamente Mateo nos lo presentó, lo hablamos, con la genealogía, hijo de David. Ya lo que sigue después de hijo de rey o del rey es cachorro de león, que también me habla, o me lo presenta Mateo. Va a ser, o sea, me estoy adelantando lo que vamos a predicar. Lo de la ciudad, en lo alto de una montaña, lo vamos a predicar este domingo. Y vamos a ver, se los voy a ir haciendo una introducción de lo que vamos a hablar, para que vayan entrando en calor, y yo pregunto el domingo y ustedes me hacen quedar bien. ¿Listo? Cuando el Señor creó al ser humano, dice la Biblia que lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces quiere decir que el hombre tenía la capacidad de tener una relación, una conversación cara a cara con Dios y no morir, porque estaba hecho a imagen y semejanza. Entonces, el hombre, ¿qué pasó? Se puso altivo, se creyó autosuficiente, creyó que tenía la capacidad de él tomar sus propias decisiones. Cuando nos presentan los dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida eterna, el árbol de la ciencia era dos: o vivo conforme a lo que el Señor quiere que viva y a su voluntad, o yo me como este árbol y voy a empezar a trabajar conforme a mi voluntad. Y ahí fue donde caímos. Entonces, ahora el mundo anda en una necesidad de querer hacer las cosas conforme a su propia sabiduría. Y empezó la genealogía. Y toda la genealogía nos mostró de que una línea se fue hacia allá. Entonces, Caín mató a Abel. Y el Señor lo castigó. Entonces le dijo: no, Señor, pero donde vaya me van a asesinar con esta maldición. Entonces el Señor, que le dijo: el que mate a Caín será 7 veces maldito. Y los hijos, o sea, si Caín andaba por las calles y la gente veía la maldición
y no se atreviera a tocarlo, los hijos de Caín, los nietos de Caín, los nietos de Caín, también tenían que ver la señal. Si yo veo que mi papá está mal, si veo que mi papá tiene una maldición, vamos a aplicarlo. Si yo veo que mi papá es un drogadicto, vicioso, alcohólico, asesino, tengo dos opciones: o sigo sus pasos y soy peor de lo que fue él, o voy a marcar la diferencia. En el caso de Caín, de los hijos, toda la descendencia, toda se fue permitiendo. Entonces ellos empezaron a formar una ciudad conforme a su propio saber, su propio conocimiento, su propio gusto. Y por el otro lado, empezó a formarse un linaje, una familia de gente que vivía conforme a la voluntad de Dios. A pesar de sus errores, a pesar de las circunstancias, empezó a formarse un grupo, una ciudad, una nación, un linaje de gente que vivía en campañas, en tiendas, que no tenía algo establecido, porque eran desordenados, porque no les gustaba, no, porque vivían conforme a lo que el Señor les decía. Entonces ellos vivían diciendo: cuando el Señor quiera, nos vamos. Y si el Señor dice que aquí lo haga, aquí lo hacemos. ¿Me hago entender? Por eso ellos, hasta que llegaron a Jerusalén, montaron su ciudad de Jerusalén, su Israel, porque el Señor les dijo: esta es su tierra. Entonces aquí ya hacemos el templo, hacemos murallas, hacemos todo. Es un pueblo que siempre vivió conforme a la voluntad de Dios, a pesar de toda su ignorancia. Entonces, el domingo vamos a hablar de las dos ciudades, la que está en lo alto y la que está en lo bajo. ¿Qué quiere llegar a lo alto? Para allá voy. Así que yo iba a preguntar y ustedes van a decir: me van a alzar la mano y me van a hacer quedar bien. Sí, no, punto negativo. Pero hoy vamos a hablar de ser sal y de ser luz. Cuando empezamos a leer, entonces, bueno, vamos a redondearlo. Cuando empezamos a ver de su reinado, resulta que ese reinado es distinto. Y el Señor dice: el reino de los cielos se ha acercado, ha venido, ahora ustedes van a ser parte de este reinado. O sea, nosotros vamos a ser los representantes del rey, vamos a ser los gobernadores, literal, este es el Señor. Ustedes van a ser los que van a gobernar en este nuevo reinado. Listo, vamos a tener poder, qué rico. ¿Y el poder para qué? Para obrar con justicia y misericordia, para perdonar todo lo que nos hagan, para tener misericordia al necesitado, para ser hambrientos, huérfanos de necesidad del Señor, y ser pobres en espíritu. Es decir, para vivir en una pobreza constante de querer más de Dios, o sea, humildad. Entonces el Señor empieza a marcarnos esta identidad, la hablamos hace 8 días, y empieza a nombrar 9 tipos de personas. Si se dan cuenta que comienza por los pobres en espíritu, y va formándolo, vamos a recordarlo rápidamente para que no se me pierdan. Porque la Biblia es eso, literal, cuando la Biblia dice y repetirás y escribirás y volverás, es porque a nosotros se nos olvida. Entonces tenemos que estar en un constante repetición y repetición y repetición. Entonces él empieza en una forma de escalada. Entonces dice él, se subió al monte, por eso habla del sermón del monte, y empieza a decir: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Y empieza: si usted es pobre, se llora. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Comienza con los pobres en espíritu, que serán, porque de ellos es el reino de los cielos, y cierra con los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, o sea, la Biblia es perfecta, y ahí me lo cerró. ¿Vamos a entender? Entonces empieza con las características. Entonces, bienaventurados, pueden bienaventuranzas, comienzan porque ellos es el reino de los cielos, y terminan porque ellos es el reino de los cielos. Pero no había terminado de formar la identidad. ¿Por qué? Porque después de darme las 9 bienaventuranzas, me dice: ustedes son, literal, vosotros sois la sal de la tierra. Aquí no es vosotros tratéis de ser, vosotros intentáis ser,
vosotros lo podrás hacer. No, el Señor nos va a marcar una identidad. Entonces, primero nos bendijo, nos dio las bienaventuranzas y luego nos marcó una identidad. ¿Por qué? Porque el ser humano se pasa toda la vida preguntándose: ¿yo quién soy? Toda la vida hay gente que muere y no sabe a qué vino el mundo. Y hay dos momentos demasiado importantes en la vida del ser humano: el día en que nace y el día en que entienden para qué nacieron. Nosotros no vinimos al mundo de paz, no estamos aquí de recocha, no estamos a ver qué pasa. Hemos venido a cumplir la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es algo para cada persona. El Señor tiene algo para cada uno, eso tenemos que averiguarlo. Y el Señor empieza a darnos identidad. O sea, no solo nos bendice, sino que nos dice así: ustedes son la sal. Ya. No es si ustedes quieren ser, no es si ustedes pueden ser, no, ustedes son la sal. Y entonces empezamos a ver para qué es la sal. ¿Para qué es la sal? Ustedes cocinan y cocinan buenas. Para sazonar, ¿para qué más? ¿Para qué más? Bueno, por ejemplo, hay algo en lo que pasa, y hay Levíticos, se lo voy a leer, Levíticos 2:13, y empieza a hablar la Biblia del pacto de sal, lo toma así en números, pero Levítico empieza a meterle la sal. ¿Y qué dice? Dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Por qué? Entonces acontece que la gente llevaba su sacrificio y lo presentaba ante el sacerdote. El sacrificio era una representación de ellos. Entonces yo era un israelita que toda mi semana pequé y cometí errores, le mentí a Dios, le mentí a un hermano, bueno, en fin, pequé. Entonces yo voy a ir y me presento una vez al año, el sacerdote, aquí traigo mi cordero. El cordero era el reemplazo mío, ¿sí? Que en vez de ir yo a morir como debía ser, yo presentaba el cordero de reemplazo. Y ese cordero se mataba, y después de matado se sazonaba con sal. Se presentaba en sacrificio, y cuando el Señor lo aceptaba, se quemaba, no se quemaba de negro, sino que se consumía, se asaba. Luego eso pasaba a los sacerdotes, y los sacerdotes se lo comían con su familia. Era la comida de los sacerdotes, pero esos sacerdotes no tenían ni tierras, ni sueldo, ni nada, porque ellos vivían de las ofrendas, literal, del pueblo de Israel. Entonces se presentaba, la ofrenda era aceptada, y ellos pasaban a comérselo con la familia. Les estoy dando una idea del momento porque ahorita voy a aplicarlo. ¿Listo? En números 18 y 19, también el Señor dice su palabra: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren al Señor, las he dado para ti y para tus hijos. Esa es la promesa que hace con Aarón y la tribu de Leví. Y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante del Señor para tu descendencia contigo. De lo que acabamos de decir. Cuando presentaban la ofrenda, le daban sabor a la ofrenda. O sea, era un sacrificio sazonado, era un sacrificio agradable, era un sacrificio que ya estaba listo para consumir, pero se presentaba al Señor, y lo que quedaba se lo comían los sacerdotes, los levitas. Ellos vivían de las ofrendas, literal, sí, literal. Entonces, nosotros hoy en día, pues, no matamos corderos, no matamos cabritos. Aunque si tienen una gallina por ahí y la traemos aquí le podemos hacer una asadita de gallinas. Ahí mandé la indirecta. Pero entonces la Biblia que nos dice de que cómo se sazonan en estos momentos nosotros. Si ya no hacemos sacrificio, ¿cómo lo hacemos? Porque el Señor, para el Señor, las palabras que Él nombra
no las hace al azar. Todo lo que está puesto es por algo. Y el Antiguo Testamento no dejó de ser de un momento a otro. Era el prototipo de lo que debía ser. Entonces, cuando el Señor vino y se manifestó en carne y se hizo carne, vino a cumplir todo el Antiguo Testamento, tal cual. Lo que se habló desde Génesis hasta Miqueas, Miqueas, todo, en cada capítulo, cada versículo, cada libro, el Señor vino en Mateo, nació y empezó a cumplir toda la ley. Entonces, ¿qué dice Romanos 12, del 1 al 3? Vamos a leer. Uy, Dios mío, pero acabo de empezar y ya son las 8:40. Bueno, ¿por qué? ¿Qué hace el tiempo para ser tan agresivo? 12, del 1 al 3. Entonces, la sal lo que hace es sazonar, se presentaban las ofrendas, también hacía algo como de restauración y servía para conservar. Ahí les mandé el spoiler porque tengo el presentimiento de que voy a hablar solo de la sal. ¿Qué dice Romanos 12, del 1 al 3? Todos juntos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, la sal se le echaba al sacrificio para sazonarse, para preservarlo, para darle buen sabor. Ahorita la Biblia dice de que ¿quiénes son el sacrificio? Ahora dice, presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por eso ustedes se dan cuenta que yo nunca pongo culto de miércoles, culto de domingo, porque el culto somos nosotros. Aquí lo que presentamos es un servicio. O sea que yo salgo de acá y soy un culto andante. Y todo el día estoy siendo un sacrificio vivo presentado ante el Señor. Por eso yo soy la sal del mundo. Porque en la calle estoy sazonada, presentándome como un sacrificio ante la gente. Entonces, aquí la sal no es de nosotros. Aquí la iglesia no somos sal. Por eso la Biblia habla sal de la tierra. Cuando la palabra del Señor muchas veces usa la palabra tierra para referirse a la gente, a las personas. Entonces nosotros somos la sal de las personas y vivimos en un constante sacrificio o un culto vivo constante para el Señor. Por eso se dice, ustedes son la sal, porque aunque sea que ustedes vayan, están presentándose ante Dios. Ya no es una vez al año, ya no es una vez al mes, ya no es cada cuánto, no, todos los días somos un sacrificio vivo constante, presentándonos como un culto, y dice, racional, no un culto racional, perdón, no un culto despistado, no, sino que nosotros constantemente en nuestra mente vamos andando pensando en, soy un culto racional. O sea, soy la sal del mundo. Y luego, ¿qué dice Colosenses 4:6? Bueno, yo se la leo. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sí ven? O sea, que todo lo que nosotros hablemos sea sazonado. ¿Por qué? Porque cuando usted va a su casa y usted le presenta a cualquier persona un plato de pozole con la sal exacta,
se disfruta. Cuando usted va a su casa y usted presenta unos tamalitos con la sal santa, se disfruta. Cuando va a su casa y usted le da un menudo con la sal santa, se disfruta. Si no tiene sal, la gente... ¿Me pasa la sal, por favor? ¿Por qué? Porque no se toma, no se come, es insípido. Entonces, cuando aquí Pablo nos dice en Colosenses que todo lo que nosotros hablemos sea sazonado con sal, que cuando hablemos y la persona lo reciba, sea tan lleno de gracia y de amor que hasta lo disfrute, así sea un regaño. Van a decir, gracias por regañarme, por favor, hágalo más seguido, porque es tan agradable y nos cuesta. Entonces, estamos hablando de gente que ya sirve identidad. La sal también sirve para sanar. Segunda de Reyes 2, 19 y 20. Ese sí está al 22, perdón. Es el segundo, creo que es el segundo milagro que hace Eliseo. ¿Ah? Segunda de Reyes 2, del 19 al 22. Normalmente la sal se usaba para las heridas, en algunas ocasiones, en algunas regiones, en algunos lugares se usaba para sanar las heridas de la gente, para desinfectarlas. Entonces, aquí podemos ver, ¿qué dice? Segunda de Reyes 2, del 19 al 22. Mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y salieron a él los manantiales de las aguas, echó dentro de la sal y dijo, así ha dicho el Señor, yo salé estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Entonces, la sal también restaura. Tito 3:5 dice que estamos en el ¿qué? La restauración, en la renovación, en la regeneración por medio del Espíritu Santo. Entonces, constantemente nosotros estamos renovándonos, constantemente estamos siempre al día, como se dice. ¿Por qué? Porque cuando la sal se vuelve insípida, dice ahí, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y echada por los hombres. En la antigüedad había una vasija de barro, de piedra, en donde se echaba toda la sal, y esa estaba al lado de la cocina y se usaba para sazonar. Cuando se lavaba el piso, normalmente la vasija de barro en la parte de abajo se empezaba a llenar de agua. Entonces, cuando la sal llegaba hasta el fondo, esa parte de la sal ya estaba llena de agua, ya estaba sin sabor. Entonces, ¿qué agarraba? Agarraba a la señora, levantaba la tina y la tiraba a la calle, el agua ya sin sabor con sal, a la calle. Entonces la gente pasaba y la pisoteaba, ya no servía. Entonces, ¿qué pasa cuando la sal es insípida? Va perdiendo su sabor. La tercera característica y la más importante en la que yo comparto, estas dos que hemos visto son como cualidades, pero la principal característica de la sal es tratar de hacer más lento el proceso de descomposición, es decir, preservar los alimentos. Cuando la gente iba a pescar, iban mar adentro, se podían tardar horas, muchas horas. Entonces, ¿qué hacían? Llevaban sal y cuando tapaban los pescados, los ponían, les echaban sal y seguían pescando, porque lo que hacía es que la sal iba a ralentizar el proceso de descomposición y les iba a permitir llegar que estuvieran en un buen estado. Entonces la sal se diseñó o está hecha para preservar. Estamos viviendo en un mundo donde se está descomponiendo muy rápido y hay algo que aún lo detiene, dice la Biblia, que no ha permitido que el ser, el anticristo, dice Juan más exactamente, se manifieste del todo, porque hay algo que todavía lo está deteniendo, somos nosotros.
Nosotros somos los que estando aquí, estamos haciendo de que el mundo no caiga en un abismo sin retorno. Está de moda esos jóvenes que se creen animales. Terriers. Es una noticia que está por todos lados. Resulta que empezaron en la Argentina y es un grupo de muchachos que en un momento otros dijeron de que ahora se identifican como animales, gatos, perros, zorros. Salen a la calle con máscaras disfrazados, caminando en cuatro, se reúnen en grupos y empiezan a merodear, muerden personas, que porque el instinto los lleva a morder, y uno dice, ¿qué está pasando con la humanidad? Y terias es una palabra que está en la Biblia, viene del griego, que significa bestia. ¿Y la usan para qué? Cuando Nabucodonosor se levantó y dijo, todo esto lo he logrado yo, el Señor le dijo, sí, lo hizo solo, ahora va a pastar como una bestia, como un teria. Entonces, la palabra del Señor me está mostrando que realmente la gente cada vez está más degradándose. O sea, como cuando dice la del chiste, no esperaba nada y aún así logra decepcionarme. El ser humano tiene la capacidad de hundirse más. Es increíble cómo el ser humano tiene la capacidad de, estando mal, caer más bajo. Y lo que hemos hablado, puede tener una sed insaciable de Dios, puede tener una necesidad enorme de ser lleno de su presencia, y aún así prefiere satisfacer eso con otras cosas. Es como cuando usted tiene mucha sed y en vez de tomar agua, va y se toma o se come algo, una carne salada, y la va a hacer. Y eso pasa con la gente del mundo. Puede tener mucha sed, pero prefieren seguir consumiendo algo que no calma la sed que tratar de buscar al Señor. ¿Y qué pasa con la sal? Cuando usted toma algo salado, ¿qué le da? Le da sed. Y el Señor dijo, si alguien tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Entonces, la sal somos nosotros. ¿Y qué pasa cuando la sal es insípida? Cuando la sal es insípida, llega a la iglesia y le dicen, vamos a cantar. Al meditar, Dios mío, en las cosas que Dios da. ¿Debo entender? O sea, no hay una disposición. Y yo no me refiero a que la hermana que le tocó levantarse a las 2 de la mañana, correr todo el día, llegar aquí al culto y viene cansada. Obvio, también estoy cansado. Sino la disposición. ¿Debo entender? No es la actitud, la disposición. Hay veces tenemos todo el tiempo del mundo, pero venimos sin ganas. Y el Señor dice, somos la sal. No podemos ser nosotros los insípidos en el mundo cuando el mundo está necesitando tanto al Señor. No podemos nosotros vivir como si no pasara nada, como si fuera algo momentáneo, como si el mundo estuviera bien, cuando no está así. Nosotros somos pasajeros, nosotros vamos aquí, estamos de turistas. En cualquier momento viene el Señor y nos fuimos. Y vamos tal cual, de paz. Si podemos nosotros salir y ser lo que la gente necesita, de pronto nosotros podemos ser esa sal que lleve a la gente a querer buscar más de Dios. Si podemos serlo, seamos. Bueno, deberíamos serlo, porque la Biblia no dice eso. No dice, si ustedes quieren, si logran ser, si pueden ser, si lo somos. Entonces, para terminar, vamos a seguir con luz. Vamos a dejar un poquito la ciudad para el domingo. Y dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, podemos darnos cuenta de que el Señor nos da
dos representaciones muy claras. Y es que nosotros somos ¿qué? Sal y la luz. Nosotros no somos cualquier cosa. Ahí leíamos las bienaventuranzas: bienaventurados los rechazados, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados. Pero el Señor no nos portebajió, el Señor nos está restaurando. Y como les decía en cierto momento, tan difícil fue vivir a imagen y a semejanza de Dios, que le tocó al Señor despojarse de sí mismo y venir a decirnos: así es que debe vivir un ser humano. Y no hemos todavía podido, nos cuesta, pero eso es lo que hizo el Señor. Y Él nos empieza a dar la identidad. Entonces somos luz. Y la luz me encanta porque no hace referencia tanto a que nosotros seamos luz, sino que somos el reflejo de la luz. Y eso es magnífico. Primera de Juan 5 al 10. Vamos a buscar rápidamente. Bendiga. Primera de Juan, antes de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis. El capítulo 1, del 5 al 10. ¿Listo? Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él, del Señor, y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, somos mentirosos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces Juan dice: Dios es luz, y si nosotros estamos en Él, pues no podemos ser luz, ser oscuridad. Si lo que tenemos que ser el reflejo de lo que es Él. Génesis 1, el capítulo 1 empieza diciendo de que el Señor creó los cielos, creó la tierra, que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué fue lo primero que se creó? Me encanta porque el Señor no dice: voy a crear la luz. El Señor habló tal cual, y dijo Dios, dice el versículo: sea la luz. O sea, en el momento en que abrió la boca, fue la luz. ¿Y a qué día? Ese fue el primer día, ¿no? Porque dice: vio Dios que la luz era buena, separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y fue el primer día. ¿Y a qué día creó el sol? Al tercero. O sea, ¿quién nos da luz? ¿El Señor o el sol? ¿Sí ven lo magnífico de esto? Porque nosotros creemos, y eso es genial, porque a veces nuestra mentalidad, nuestra emoción, nuestra intención está en las cosas físicas, está en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo ver, en lo que yo puedo alcanzar, en lo que está en mi poder. ¡Qué arrogantes somos! Porque es que el Señor no creó el sol para que nos diera luz, Él abrió su boca para que se hiciera la luz. O sea que desde antes de que pudiera existir lo que podemos ver, ya estaba Él, para depender de Él. Y justamente Él abrió su boca y fue la luz. Y Juan 8:12, ¿qué dice? San Juan 8:2. El Evangelio de Juan 8:12. Iba a decir la primera carta del Evangelio.
Primera del Evangelio de Juan, iba a decir. Fácil, sencillo, corto, conciso. Entonces el Señor nos está hablando de que yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Y justamente nos está diciendo arriba Juan, en primera de Juan, que si estamos con el Señor y andamos en tinieblas, estamos mintiendo. O sea, no podemos decir que somos del Señor y vivir como una sombra en el mundo. Porque si ahorita apagamos las luces, quedamos oscuras. ¿Qué necesitamos? Una linterna. Y la linterna yo puedo alumbrar y les puedo ver. O sea, que es la luz me lleva a mirar lo que está pasando en el mundo, a mirar lo que está pasando en mi vida y a poder llegar a la necesidad. Si yo vivo en la oscuridad, pues si yo cierro acá el templo, apago todas las luces, cierro todo, que no entre nada de luz, que quede oscuro, y les digo sigan a la iglesia, ustedes se van a tropezar con las sillas, se van a tropezar entre ustedes, se van a tropezar con la suciedad. Si yo quiero venir a hacer aseo en la noche, todo oscuro, voy a dejar todo mal hecho. Entonces, así es la vida de nosotros. Si el Señor llega a nuestra vida y nos alumbra, es para que miremos lo que hay que limpiar, lo que hay que quitar, lo que hay que corregir. Y cuando ya todo se ha arreglado, salimos a ser el reflejo de Él. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan? Hecho con respecto al Señor. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿Él qué era? ¿Cómo los protegía Él? Columna de nube y la columna de Él. O sea que si el día el Señor decía, el pueblo de Israel acampaba y no se movía. ¿Cuándo se movía? Cuando la columna empezaba a moverse. El Señor nos decía, vamos. El Señor nos decía, mañana a las 3 de la tarde. El Señor nos decía, alístense en 5 minutos salimos. La columna empezaba a moverse. En el momento en que empezaba a moverse, ellos decían, agarranque, porque aquí fue. Y si la columna se quedaba quieta, ahí se quedaban ellos. Entonces, el Señor está con nosotros constantemente y Él desea guiarnos. Es curioso, pero Él desea mostrarnos el camino, porque Él es luz. Y si andamos en un mundo de oscuridad, Él nos va mostrando hacia dónde debemos ir. Pero si nosotros, en nuestro orgullo, decimos, no Señor, por aquí es mejor, por aquí es más rápido, Señor, yo conozco un atajo, vamos a terminar andando en la oscuridad. Y se nos fue la luz, se nos fue la nube. Entonces, el Señor nos dice de que hay algo curioso y que, ¿qué es la lámpara? O cómo me representa la lámpara del Señor en la palabra de Dios. Es un parte, pero hay un versículo en particular, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo sé yo cuál es la luz? ¿Cómo sé yo cuál es la capacidad de alumbrar? ¿Cómo sé yo qué es lo que me sirve para ver? La palabra. Tal cual, ahí está. No hay que dar cuenta. Porque el Señor nos ha ido mostrando. En el Sermón del Monte comenzamos con las bienaventuranzas, seguimos con la identidad. Somos luz, somos sal, somos una ciudad asentada en lo alto. Y luego el Señor empieza a mostrarnos cómo vive la sal, cómo vive la luz y cómo vive la ciudad en lo alto. Es decir, el Señor nos dice, esta es su identidad y así deben vivir. Y empieza con, si antes fue hecho lo de ojo por ojo, diente por diente, se fue. Si antes fue dicho lo de ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, ahora os digo, y si aman a sus prójimos, ahora no amen a sus prójimos, amen a sus enemigos. Entonces el Señor nos empieza a dar la identidad. Es como cuando nace su hijo, ¿usted qué es lo primero que le hace al niño? Legalmente, le da un nombre. Él no habla, no camina, no sabe nada, no sabemos si es mal geniado, no sabemos si es inteligente, no sabemos si va a ser pintor, si va a ser constructor, si va a ser ingeniero, nada. Lo primero que se le da es nombre, la identidad. Y así usted lo va a llamar. Entonces, yo nací Carlos.
Y Carlos aquí, Carlos allá, Carlos Vega, leche, Carlos gases, Carlos a dormir. Y ya luego a Carlos se le fue formando el carácter. Con el Señor nos dio las bienaventuranzas, nos dio la identidad. Ustedes son sal y luz. Y luego en el Sermón del Monte nos empieza a decir, así vive la sal y la luz del mundo. Y justamente el Señor nos lo representa de las dos maneras. Voy a arrancar porque el tiempo se me fue. Dice, sal de la tierra y luz del mundo. Siempre la Biblia habla del mundo como ¿qué? El pecado, lo que está afuera, alejados del mundo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Separados del mundo. Siempre la Biblia habla del mundo como el pecado, como lo que está allá, no como la gente. Y la tierra como las personas. Y el Señor nos dice, ustedes van a ser la identidad y la representación en los dos lados, para las personas y para el pecado. Porque cuando usted llega y usted es luz, usted va a mostrar el pecado. Usted no puede llegar y sentarse al lado de alguien que está pecando y oscurecerse. Porque esa persona se está perdiendo. Porque esa persona se va a morir. Y no se va a morir ya, se va a morir y va a ser condenada. Pero entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Somos sal a la persona para llevarlo a la iglesia, a Dios, no a la iglesia, a Dios. Y somos la luz del mundo para mostrar qué es lo que hay que sanar. Y Pablo nos dice, ¿no? ¿Cómo hacemos para dar un regaño? Sazonando las palabras con gracia, con amor. Y si se dan cuenta, o nos damos cuenta, todo lo que el Señor nos habla, nos lleva a practicarlo con el prójimo. Acabamos de leer Juan, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿cómo se muestra eso? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo es la forma de mostrar la sal y la luz? Con el prójimo, tal cual. Y esa es la forma en que se practica lo que es del Señor. Yo no puedo decirle al mundo que yo soy cristiano y vivir peleado con todos. Yo tuve un caso, yo no se les conté. Una vez tuve la oportunidad de ir a evangelizar a un lugar allá en Colombia y llegamos aquí llaman cuadra, como la calle, de esquina a esquina. Y el culto era justo enfrente. Entonces, yo estaba joven, adolescente, empezamos a repartir tratados, a golpear las puertas, ay, que vamos a hacer un culto. Y digamos justo enfrente, y vamos a hacer un culto, queremos invitarla, a ver si quiere participar. Allá, ese señor no tiene nada de cristiano, y empezó. Ese señor mantiene peleando, viene cada rato y nos alega, es todo grosero, es todo guachi. Terminó de hablar la señora. ¿Qué le digo yo a la señora para que venga y escuche la palabra en la casa con el que tiene problemas? Uno dice, esa no es una forma de ser un cristiano. La forma de cristiano es como trata al prójimo. Es difícil, sí, pero ese es el final. Yo todavía estoy trabajando en eso. Y para terminar, porque el tiempo es un enemigo de nosotros. Segunda de Corintios 6, del 14 al 18, si quieren lo podemos leer de pie y vamos finalizando, pero eso sí quiero que lo busquemos entre todos y lo leamos. Segunda de Corintios 6, del 14 al 18. Amén. Segunda de Corintios 6 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas,
dice el Señor Todopoderoso. Cuando la sal se presentaba como ofrenda y ya el Señor la recibía, los sacerdotes iban y se la comían, era una invitación a comer. Y el Señor dice, ahora nosotros somos el sacrificio. Ahora yo quiero ir a comer con ustedes. Ahora yo quiero ser parte de la comunión con ustedes. La comida era como comunión. Se me secó la garganta. La comida era como comunión, como el compartir. Por eso el Señor siempre cuando llama a una iglesia que está mal, que lo ha sacado, le dice, yo estoy a la puerta y llamo, déjenme entrar, comamos, sentémonos a la mesa. En el Salmo 23 dice, aderezas mesas delante de mí, porque al Señor le encanta la comunión, le encanta la intimidad. Y no hay nada más íntimo que sentarse a comer con alguien y verlo comer, verlo ensuciarse, verlo disfrutar la comida. Eso es algo íntimo sin ir a la parte de pareja, ¿no? Algo íntimo de amistad. Por eso el Señor dice, somos la sal, Él quiere entrar y vivir con nosotros. Y aparte de eso quiere que seamos la luz, quiere algo que sea una comunión. ¿Por qué? Porque ahorita pues disfrutamos nosotros de la luz solar, de la luz eléctrica, de todo. Pero va a llegar un día en donde Él va a llenarlo todo. Dice Apocalipsis 21, del 22 al 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Vamos a llegar a un punto donde no vamos a tener necesidad de nada, ni de la sal, ni de alimento, ni de luz, ni nada. Porque así como en el momento en que Él abrió su boca para que la luz fuera hecha, va a haber un tiempo donde Él va a ser la luz para el resto de nosotros. Y vamos a poder estar con Él, vivir con Él, verlo como Él es y poder estar cerca de Él, de su luz. Entonces, vamos a orarle al Señor y vamos a decirle que queremos que Él siga trabajando en nuestra vida, porque vamos a seguir viendo cómo vive los que son sal y los que son luz, los que somos sal y luz, y cómo viven los hijos de Él, los que hacen parte de su reino. Vamos a seguir viéndolo, pero vamos a decirle al Señor de que nosotros queremos entrar y seguir creciendo y seguir siendo parte de su reino, y queremos seguir siendo la sal de la tierra y la luz del mundo, que queremos seguir siendo los representantes de Él a la humanidad. Hay mucha necesidad, mucha necesidad. Hay mucha gente que tiene un deseo de conocer de Dios y ni siquiera saben a dónde ir. Está la necesidad, estamos echando la palabra y aún así la gente no quiere aceptar a Cristo. Entonces algo está pasando que está impidiendo eso. Entonces vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero ser esa sal que ya no haya excusa y esa luz que muestre la razón. Pero vamos a quitar los argumentos para que la gente deje de alejarse de Dios, que lo encuentren, que lo tengan y que tomen una decisión. Si su decisión es decir, no quiero seguir a Cristo, les predicamos, ya ellos tomaron su decisión. Pero que no llegue un día del Señor y le digan, tuviste la oportunidad y se perdió porque no le predicaste. Que no llegue un día del Señor y en vez de que nos diga, buena sierva y fiel, buen siervo y fiel, pase y entra al gozo del Señor, le digan, siervo inútil, siervo infiel. Y es algo que hacemos con el testimonio, que hacemos con lo básico. Entonces, digámosle al Señor que queremos que Él siga creciendo en nosotros, que Él siga obrando en nosotros y que nos dé la capacidad de ser unos dignos representantes de Él. Que cuando salgamos al mundo y la gente nos conozca, lo quiera saber de nosotros y lo que quiera saber de Cristo. Ese es el estilo de vida que debemos vivir. ¿Es difícil? Sí. ¿Lo hemos logrado? No. Pero vamos ahí aprendiendo poco a poco en lo que vamos conociendo su palabra, y va a llegar un día donde el Señor nos va a usar para hacer obras grandes. Y ya estamos esperando ese día.